Me llamo Alberto Naún García, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de cómo las series adolescentes, es decir, las protagonizadas por adolescentes, presentan determinadas ideas de fondo que creo que son muy relevantes para entender pues las ansiedades y las dificultades y los sueños y los temores de los jóvenes actuales. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. ¡Y a la mierda! ¡Estoy enamorada de Nate Jacobs y él me quiere a mí! ¡Y ni se te ocurra mirarme así, Maddie, porque... Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Yo creo que sí, o por lo menos algunas de las que están, como hemos dicho que hay muchas, algunas de las que están copando más la discusión, vamos a decir, intelectual, incluso también académica, yo creo que sí tienen un punto de desencanto y de, incluso me atrevería a decir, nihilismo mayor. ¿Qué es lo que ocurre? O qué es lo que reflejan estas series con respecto a lo que puede ocurrir hoy con la adolescencia, que hay elementos que resultan mucho más pesimistas, y podemos coger Euphoria probablemente como paradigma, porque es una serie que yo creo que refleja muy bien, ¿no?, lo que los antes llaman el zeitgeist, ¿no?, el espíritu de los tiempos, pero al mismo tiempo es una serie tremendamente atractiva desde el punto de vista visual, es una serie muy audaz. Pero claro, lo primero que vemos de la serie es la voz en off de la protagonista diciendo literalmente que el momento más feliz de su existencia es justo antes de nacer, cuando estaba en el vientre materno, y que a partir de ahí se empezó a fastidiar todo. Entonces, claro, la idea de que venimos al mundo a sufrir cuando estamos en el momento, por lo menos en Occidente, más próspero de la historia, donde tenemos toda una enciclopedia a base de clic, donde vivimos mejor que queremos y podemos viajar más que nunca, ya nos habla de cómo las expectativas de jóvenes que han sido creados en entornos, yo creo que bastante favorecidos, dan ese choque con una realidad que ven tristona, decepcionante, frágil. Ya entiendo de qué coño va esto. Ahí hay una, y esto ya creo que no es solo de las series adolescentes, siempre parece más auténtico quien más sufre. Yo creo que eso tiene que ver también con una tendencia al exhibicionismo emocional. Vivimos en una cultura muy emocional donde parece que hay que premiar, o se premia socialmente, esa franqueza en mostrar tus sentimientos. Cuanto antes la gente era más retraída y diferenciaba mucho más la esfera pública de la esfera privada. Entonces, ahí es donde esa fetichización que citas creo que funciona. Parece que es más auténtico quien llora, no puede dormir, tiene una vida desastrada, que aquel que saca buenas notas porque estudia 5 horas y encima hace un trabajo en el Burger King para sacar dinero para ayudar a sus padres. Parece que lo primero tiene mucha más sensación de verdad que lo segundo, que es algo cotidiano, heroico, esforzado. Entonces ahí creo que eso tiene que ver con esa, como digo, por un lado la emocionalización de la vida contemporánea, incluso cierto efecto de exhibicionismo que las redes sociales nos traen. Y luego el prestigio que tiene, el malditismo. O sea, ser maldito, ser tristón, pues parece que vende. Llevar al extremo la liquidez, lo líquido de las identidades, ¿no? Pues por eso hay cada vez más personajes, por ejemplo, que se mueven de un género a otro, personajes que están constantemente sin saber qué son, desde el punto de vista puramente esencial. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con que hay puntos de referencia que antes eran claros, que podían ser la familia, que podía ser pues, incluso la nación, la escuela, que han perdido esa autoridad. Y entonces, ante momentos de confusión, pues es muy habitual volverse al yo.
Y decir, vale, yo no sé cuáles son los referentes, pues voy a mirar dentro de mí. Pero claro, el narcisismo al final también es muy cansino, porque es muy difícil encontrar respuestas solo en uno mismo. Precisamente por eso necesitamos amistades, necesitamos parejas, incluso necesitamos elementos trascendentes, que son los que nos van a permitir ordenarnos, encontrar puntos de apoyo, balizas, en las que ir yendo. Pues hoy en día las nuevas generaciones, o la parte tribal de las nuevas generaciones, está muy efectivamente articulada en torno a la cuestión de la sexualidad, bien sea el fenómeno homosexual, el fenómeno transexual, todas las nuevas banderas, y esto con el tema de la transexualidad, que es más complejo si queremos, pero que ni siquiera ve como límites la biología, ¿no? Porque ahora hay que diferenciar entre sexo sentido y sexo asignado al nacer. No tienen en cuenta lo que decíamos antes, la responsabilidad que muchas de esas acciones van a tener sobre lo meramente físico. Si no hay un sentido más trascendente de cuál será mi futuro, cómo me veo dentro de 20 años, es el aquí y el ahora. Una especie de carpe diem más o menos lisérgico y sexualizado, en el que hay que exprimir todo lo que se pueda las opciones que la vida material nos propone. Y entonces eso, el problema que creo que tiene, y que está bien reflejado en muchas de esas series, es la insatisfacción que deja a los personajes. Porque el cuerpo está muy bien, todos comemos, todos queremos que nos amen y amar, todos queremos tener experiencias fuertes, pero volvemos a lo mismo, si no hay un escalón más, se queda vacío y al final solo se pide más y más y más y más. Por eso muchos de los personajes tienen adicciones. Es que no lo ves. ¿Qué? Que no te das cuenta. Que si no me meto esta puta mierda no soy la Isadora de verdad. La que todo el mundo quiere, la que enamora a todos. Claro, aquí las series, precisamente por el entorno en el que nos movemos, parece que tienen que mostrar ese aroma tribal que hemos dicho que es propio de la adolescencia, pero es que la sexualidad se ha politizado, la identidad se ha politizado, con lo cual es inevitable que muchas de estas series formen parte de esa batalla. Se junta por un lado ese momento en el que estamos donde todo se politiza y en un momento donde parece que, no sé si a raíz de los excesos del Me Too, a raíz de mil razones que tienen que ver con cierta hipocresía de Hollywood, parece que las ficciones han adoptado un tono moralista. En vez de contar una buena historia que tenga por supuesto, tesis, como siempre las han tenido, parece que ya de entrada tenemos que hacer evidente esa tesis. My fun fact is my parents are gay. They're thinking of bringing a third into their relationship. Por eso digo que muchas de estas series toman partido porque parece que se han creído la misión evangelizadora de la ficción, cuando yo creo que la ficción, para ser buena, primero tiene que ser compleja, contradictoria. Ni siquiera tiene por qué ser ejemplar. Ojo, no digo que no haya historias que sean específicamente donde la sexualidad o la raza sean importantes. Joder, 12 años de esclavitud, pues es que... Pero en muchas otras me da la impresión de que hay un intento por reflejar superficialmente cosas bajo la supuesta bandera de la diversidad, pero que no necesariamente hacen a una serie mejor. Creo que está haciendo cierto daño a la libertad de los creadores. La belleza que podemos encontrar en muchas de estas series, en muchas ocasiones a lo mejor es un negativo. Yo siempre cuento, ¿no? Cuando vi Euphoria vi 6 episodios seguidos, me acuerdo una noche, y no podía dormir de la inquietud que me generó. Pero al mismo tiempo reconocí los valores estéticos y dramáticos que tienen y me hizo pensar, dije, jolín, qué suerte tengo, ¿no? Voy a abrazar a mis hijos ahora, les voy a dar un beso de buenas noches. Y por otro lado sí que creo que hay muchas series que plantean historias donde se reivindica la redención, donde tiene valor la esperanza. En este caso pongo un ejemplo, ¿no? De una serie que uno dice, pero ¿esto qué tiene de...? Una serie que se llama Arcane, que me parece que es una serie fascinante, está en Netflix, es una serie de animación además adulta, y que está ambientada en un futuro distópico, típica cosa como muy pesimista. Y sin embargo, la historia al final es el viaje del héroe. Alguien que decide jugarse la vida para salvar a otro alguien.
Entonces yo creo que podemos encontrar muchísimas series, The End of the Fucking World, por ejemplo, es una serie adolescente y lo que nos cuenta es además una serie muy rítmica, que tiene muchísima fuerza visual, ¿no? Son dos outsiders que se juntan y lo que hacen es mejorarse el uno al otro y ir tejiendo una relación intensa, sincera, ¿no? Entonces yo digo, oye, precisamente hay series donde se puede rascar, bien sean series a priori muy nihilistas y muy destroyer, como Euphoria, pero luego hay otras series que lo que hacen es, oye, plantear bien el drama donde hay gente buena. Y creo que las dos opciones, precisamente ahora que hay tantísima serie para ver, son relevantes para el espectador. Aprender de lo que no me gusta, pero aprender que el mal existe, que la tristeza existe, que hay gente muy desnortada y luego aprender de cómo, oye, hay gente que ante la adversidad se levanta.